¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast sobre economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TX Radio, la primera radioemisora dedicada a la ciencia y tecnología. Soy Petar Ostoich y como cada semana, este podcast es traído a ustedes gracias al Centro de Innovación y Economía Circular. Los invito también a que sigamos la comunicación a través de redes sociales utilizando el hashtag Revolución Circular. Me pueden encontrar en Twitter en @PetarOstoich, también en Instagram en @PetarOstoichOficial, y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores de Revolución Circular suscribiéndose en mi canal de YouTube. Hoy tengo una gran invitada y si pudiéramos resumirla en una frase, ella es una catalizadora de ideas creativas y constructora de ecosistemas. Me refiero a Julie Fuentes Medel, una verdadera embajadora de la ciencia y tecnología que tenemos en Chile, que hoy nos acompaña desde Estados Unidos en Massachusetts. Ella es bioquímica de la Universidad de Concepción, se graduó con un doctorado en ciencias biomédicas en la Universidad de Massachusetts Medical School y realizó un postdoctorado en el MIT Sloan School en innovación tecnológica y emprendimiento. Hoy trabaja en el MIT como Program Manager en Fiverr Technologies. Además es fundadora de Value of Science y advisor de Closed Loop Partners, firma de inversión en economía circular muy importante y reconocida que está basada en Nueva York. Creó D-Science, un colectivo global de diseñadores, científicos y tecnólogos que conecta el mundo de la ciencia y el diseño como uno solo. Actualmente se desempeña como presidente del directorio de la Alianza Chile-Massachusetts, Chile Más, para apoyar el intercambio internacional de inversión, negocios tecnológicos, talento e impacto social. También es miembro del Comité de Innovación en el Foro Empresarial del MIT en Cambridge, revisor del MIT Legatum Center, y asesor de los estudiantes del MIT Delta en la puesta en marcha de empresas. Julie, bienvenida a Revolución Circular. Gracias, un honor estar aquí y revolucionar la economía circular chilena. Definitivamente lo estás haciendo y vienes revolucionando la ciencia y la tecnología chilena ya por bastantes años, y tu historia realmente es apasionante. Yo me he sumergido un poco en lo que has hecho. Y este paso y esta metamorfosis, transformación y evolución que has tenido desde tus estudios como bioquímica, posteriormente neurociencia y después ya definitivamente en innovación y tecnología. ¿Cómo ha sido esta evolución y tu paso desde Chile a lo que estás haciendo hoy en el MIT y en tus emprendimientos? Claro. A ver, yo fui la niña nerd del colegio, así que no hay otra definición. Yo creo que mis compañeros de colegio se deben acordar de yo haciendo experimentos o inventando cosas. Entonces no había otra forma de vivir la vida, era una forma de vivir. Y cuando estudié bioquímica, en esa época, los 90, siempre estaba la presión de que si tú tenías 7 en todos los cursos, ¿qué ibas a elegir? Porque esa era mi realidad. Yo era como la mejor alumna, el mejor colegio, las notas y todas esas cosas. Y en esa evolución podría haber estudiado medicina, pero bioquímica fue una carrera súper mágica porque el título decía que era solucionar la vida o entender las moléculas de la vida. Yo dije, bueno, si entiendo las moléculas de la vida, voy a poder crear moléculas que mejoren el ser humano. En cambio, en medicina, tú solamente tienes que escuchar los síntomas y decir, bueno, podrías tener esto y traer moléculas para que curen al ser humano. Y esa fue la inspiración de realmente empezar a meterme en un mundo molecular. Y la Universidad de Concepción tiene una carrera que realmente te lleva desde el átomo hasta la producción de empresas hace mucho tiempo, porque es una universidad que está dentro de una ciudad manufacturera. O sea, los papás de tus amigos trabajaban en la empresa del acero, las maquinarias eran parte, las pesqueras, estaba la camanchaca que tenía que hacer procesos bioquímicos para la comida. Entonces era un ambiente en donde no había otra opción, creo yo, a que yo me hubiera dedicado a sorprenderme con las moléculas de la vida. Cuando me vine a Estados Unidos, yo me vine a hacer mi tesis de pregrado de bioquímica. Fui una de las primeras estudiantes de esa universidad en salir, porque el requisito en el papel decía la tesis en un laboratorio de la universidad o otra institución. Pero no había ningún reglamento que dijera
Chile o otro país. Entonces yo le dije al decano, bueno, firme aquí si voy a volver con una tesis. Y me vine a hacer la tesis al laboratorio de Paul Gardner en esa época, en neuropsiquiatría, porque en Chile me dediqué a trabajar en temas de neurociencia con neuronas y con circuitos. ¿Y qué tiene un hilo conductor con entender todo lo que yo he hecho desde neurociencia, economía, ahora trabajando incluso en economía circular? Es que son sistemas y el cerebro es un sistema en sí mismo. La investigación, la producción de problemas, cómo solucionamos el mundo desde el cerebro es un sistema. Entonces cuando hoy enfrento trabajos como ser advisor de un fondo de inversión de millones de dólares, dónde van a ir, cómo un sistema biológico va a interaccionar, cuáles son los materiales, los inputs y los outputs del sistema, básicamente estoy ocupando mi conocimiento de neurocientífica, lo mismo que le pasa al cerebro. Exacto. Oye, que tocas tantos puntos que me interesa primero, porque no quiero dejarlo pasar, porque lo señaló César Hidalgo a propósito de MIT. Recuerdo cuando estuvimos en el MIT, en el evento Chile Más, y hablando con César también decía, ¿no? ¿Cómo te afecta el ecosistema? Y tú señalabas cómo tu territorio, como Concepción, te determinó en esta unión o como sistema de hacedores. Yo también leí una parte en tu historia personal, incluso tu padre, tu abuelo, que eran hacedores. Yo creo que eso generó una marca que está presente en ti. Y otro tema que también encuentro fascinante es este pensamiento sistémico. Definitivamente, cuando pensamos sistémicamente es absolutamente distinto y tenemos los actores, tenemos las interconexiones, pero siempre un sistema necesita un propósito. Y en ese sentido, la economía circular viene a ser un gran propósito y definitivamente lo estás llevando a cabo. Pero también quiero recalcar que tú, siguiendo esta genética hacedora, y creadora de ecosistemas, has tomado iniciativas para crear emprendimientos y organizaciones. Primero, y una de ellas que quiero reconocer, el 2014, fundas esta plataforma, D-Science, y empiezas a revolucionar realmente la forma de ver la ciencia y la moda. Quizás yo me imagino en ese momento decían, ¿de qué está hablando? Si nos puedes contar un poco de esa experiencia. Sí, The Science, yo estaba terminando mi postdoctorado en economía de conocimiento, que es el TIE, que es Technology Innovation Entrepreneurship, y el desafío era encontrar dos economías que no se juntan. Eso era un poco la teórica del problema. Pero una amiga me invita a su graduación acá en Cambridge y ella estaba haciendo un certificado de fashion en el Mass Art. Entonces, qué lata ir a una graduación, en realidad no era muy, pero éramos amigas y había que ser buena amiga, entonces fuimos y se me abre el mundo, porque esta graduación era un fashion show. Y en esa exploración, cuando la pasarela empieza a suceder, todos estos vestidos y estos textiles y estas formas y estas texturas, a mí lo que me dijeron es que la moda era un medium de comunicación potente en lenguajes que hacemos del día a día. Por lo tanto, encontrarle un nuevo vocabulario a la ciencia en una realidad que todavía es real, que los científicos hablan en un jargon, no hay un lenguaje muy común en la ciencia. Generarles espacio era la motivación, y encontrar el core en la creatividad, donde los outputs de creatividad son súper claro, tenéis o el diseñador, o el ingeniero, o el científico, o el artista. Por lo tanto, juntar los dos partes, que era el designer y el científico, la hipótesis era que tenía que juntar gente, y yo me imaginaba a un Einstein y a un Yves Saint Laurent teniendo una conversación y entendiendo qué iban a crear, ¿cachai? Y como no podía clonar a Einstein ni a Yves Saint Laurent, porque eso habría sido la bioquímica mía que habría dicho, no, los clonamos y los traemos a este mundo y los hacemos conversar. Lo que decidí fue montar D-Science, que era una plataforma que buscaba a los Einsteins y Yves Saint Laurent y los juntaba.
y experimentar qué iba a pasar con esa conversación. La lógica del minuto era, oye, la plataforma debería ser para lanzar y crear nuevas piezas de ropa. Y la verdad es que nunca fue el propósito. El propósito era entender el proceso en donde tú conectabas dos economías que en la vista humana eran agua y aceite. Así que eso fue, el sistema fue para crear el proceso, para entender el proceso, porque el proceso no existía, no existe todavía. De hecho, hasta el día de hoy el proyecto Designs ha sido muy icónico para mí porque básicamente me posicionó en el mundo como la primera persona que había juntado estos dos mundos. Y para las empresas es súper importante porque a quienes van a contratar, y era lo que nosotros propusimos como el Design Test, son personas que tienen que tener esta capacidad de lenguaje en traducir diferentes mundos. Y eso es súper importante cuando generáis sistemas. Bueno, y de hecho lo que promovemos desde Economía Circular, perdón, desde Revolución Circular es la unión del mundo de la circularidad con otro cambio de paradigma que estamos viviendo, que es la cuarta revolución industrial. Y por lo que te escucho, hay un patrón también desde tu llegada de la Universidad de Concepción, que estás derribando fronteras entre mundos en los cuales no tendría que existir. La cuarta revolución industrial lo que busca es justamente eliminar las fronteras del mundo físico, digital y biológico, y tú lo estás haciendo en distintas industrias, y eso lo encuentro fantástico. Y me imagino que a propósito de este acercamiento hacia el mundo de la moda, empezó a haber una sensibilidad y una comprensión también a esta industria que tiene un impacto tremendo, que es la industria de los textiles. Y hoy, de hecho, desde el 2019, estás como jefa de proyectos del Fiverr Technologies en el MIT. ¿Cómo se une esta experiencia desde D-Science a lo que estás haciendo hoy en el MIT? Fue un poco la tormenta perfecta, porque uno, en Estados Unidos, la revolución industrial a nivel de los textiles sucedió en Massachusetts. Si el tour clásico es ir a Lowell a ver los primeros edificios donde se generaron los textiles americanos. El inmigrante que llegó a Estados Unidos se puso en Massachusetts, tenía memorizada la fábrica en su cabeza y la puso en acción en Estados Unidos, en esta nueva tierra. Por lo tanto, Massachusetts tiene mucha historia del textil en sí para Estados Unidos. Hoy día la manufactura americana está muy baja comparado porque se fue a China y a otros mercados. Pero la historia de cómo comenzó esta revolución sucedió en estas tierras, lo cual lo hace súper interesante porque Massachusetts es un estado en Estados Unidos de pura tecnología y obviamente repensar la tecnología para el textil es parte de su cultura. Eso es un punto. El segundo punto es que en MIT se inventó una patente, uno de los profesores inventó una patente, lo que se llama el multi-fiber. Y eso es entender que para el textil, la unidad mínima de generar un textil es una fibra. Y hoy día las fibras o la ropa, lo que le estás poniendo tú, mi polera, tu polera, es monomaterial. Un material, el algodón, el poliéster, que es petroquímico, naturales, no naturales, hay muchas clasificaciones, pero son monomateriales, ¿ya? Pero lo interesante que trae la tecnología MIT al hacerlo multimaterials es que básicamente ellos pueden poner un computador completo dentro de una fibra. O sea, la idea de tener un iPhone donde cabe toda esta tecnología, hoy día la podríamos miniaturizar y poner dentro de una fibra, ¿ya? Y eso genera un paradigma, porque genera un paradigma tanto en el tema de la sustentabilidad, donde se crearon todos los computadores del mundo y el computador necesita una capacidad de reciclaje por la electrónica que implican. Todavía no hemos hecho computadores con base biológica. Y para la fibra y para la industria, siendo 10% la industria que genera más contaminación y footprint de gases, requiere una nueva forma de hacer la tela y requiere nuevas tecnologías a todos los niveles
de la cadena de valor de la industria del textil. Por lo tanto, el textil en sí en Europa ha desarrollado una capacidad circular, si lo miramos desde ese punto de vista, pero en Estados Unidos no se había visto esta mirada de cómo, y en Estados Unidos no se ocupa el lenguaje de circular economy, sino que se ocupa el lenguaje de environmentally friendly o environmentally positive, sobre todo porque las regulaciones no son las mismas, pero porque en Estados Unidos existe la EPA. Y la EPA, con todas las regulaciones de ambiente, fue también la que empujó a estas industrias a irse a Estados Unidos, porque obviamente generar poliéster como debería generarse con todos los químicos que implica, todos los ríos que contaminaste, no iba a ser sustentable para Estados Unidos. Entonces, MIT crea esta tormenta perfecta donde inventan una nueva tecnología, atraen capital federal del nuevo Instituto de Manufactura de Textiles, porque Estados Unidos detecta que esta industria es importante para el país. Hoy día está detectando esta industria con una capacidad de national security, de seguridad nacional, y hoy día con un ambiente pandémico nos estamos dando cuenta que tenemos que volver a una mascarilla que, hello, es un textil. Entonces están pasando cosas muy entretenidas y en el MIT lo que me toca hacer es armarles el sistema dentro de la universidad en cómo el MIT puede convertirse en este centro gravitacional en donde la industria, la investigación, los manufactureros, la educación que tiene que suceder para que esta industria exista, se concentre desde el instituto hacia otros lugares del mundo, pero con un footprint bien diseñado o reinventado. Y quién sabe si se va a llamar Textile Industry, eso es lo otro. Pero sí es hacer el desafío de entender a esta industria en todos sus puntos de cadena de valor. Exacto. Y de hecho, con lo que estás describiendo, más importante es la economía circular, porque si bien hoy con la materia prima natural o basada en combustibles fósiles que se usa ya está generando un impacto ambiental negativísimo y es necesario el generar reutilización y reducir sus huellas, cuando vayamos y avancemos hacia los materiales del futuro que tú estás describiendo, que van a ser materiales inteligentes. Hemos tenido aquí a Pamela Chávez también que nos hablaba de materiales que se autorregeneran, que te permiten generar data e información. Mayor cuidado aún vamos a tener que tener de ellos y procesos para recircular van a ser más importantes que nunca porque no nos vamos a poder dar el lujo de desechar esos materiales, van a ser valiosísimos. Y en ese sentido quería preguntarte en qué están avanzando. Yo leí que tu área ya está trabajando y colaborando con el Fashion Institute of Technologies, y me gustaría saber qué proyectos prácticos podemos esperar o en qué se está avanzando y qué podemos ver en un futuro próximo en este, quizás, nueva industria que no se va a llamar de textiles. No sé si te puedo contar todo por confidential agreements. Pero, a ver, el MIT es una universidad y cuando uno diseña ecosistemas tiene que entender desde qué organización está diseñando el sistema. Si yo estuviera diseñando esto desde una compañía, el output sería completamente distinto. Y el output de una universidad es entrenar estudiantes, entrenar el capital humano y desarrollar la invención de nuevas tecnologías. Por lo tanto, la colaboración con el FIT, que es el Fashion Institute of Technology, para mí personalmente cuando yo creé Science, era como el holy grail de la colaboración, porque el Fashion Institute of Technology New York tiene todo el potencial de la moda, de incorporar tecnologías, pero a pesar de eso quedaron mucho en el diseño, solamente diseñar. Y los de MIT tienen toda la ingeniería, todos los cables que te imaginas, entonces ahora es conectar el diseño con la ingeniería. No fue lo que yo dije, pero sí tiene mucho sentido. Entonces estamos generando el primer currículum educacional en donde el ingeniero y el diseñador de modas van a poder entrenarse juntos.
Buenísimo. Estamos piloteando eso, lo estoy trabajando con New Balance. Y tiene science, lo cual me encanta, pero es un currículum educacional en sí mismo, que mi ideal y mi aspiración es que MIT es una universidad que trabaja para el mundo, por lo tanto este currículum, la idea es que lo contrario de cuidarlo es que lo copien y lo peguen todas las universidades del mundo. Si te copian es porque algo bien hecho estuvo. En el lado de investigación, hoy día estamos haciendo el mapeo de lo que el MIT puede producir a nivel tecnológico. Y la verdad es que como el MIT por mucho tiempo no estuvo involucrado con la industria del textil, la investigación que sale del MIT es muy fresca en sí misma, porque no diseña ni inventa en constricción de la industria en sí. Por lo tanto, va a haber mucho de repensar los materiales como sensores, como actuators, como biodegradable, perdón el Spanglish, pero siempre pensados en un balance en la escalabilidad de ese producto, porque no quieres generar una pieza que tenga 1 centímetro por 1 centímetro, un material de esas dimensiones no sirve, puede ser muy biodegradable, muy adaptable al planeta, pero necesitáis generar más, o sea, el volumen humano ya te da una dimensión de unidad. Y que el proceso de diseño e integración esté considerado en la creación del material. Y eso es un cambio de paradigma que no solo le va a servir a los textiles, pero que MIT lo ha sabido hacer en otras industrias. Excelente. De hecho, para nombrarlos, es que no nos alcanza el tiempo, tú hoy eres presidenta del Chile Más, que es esta organización que une a Chile con Massachusetts. Yo fui invitado el año pasado a dar una charla de economía circular y ahí nos conocimos y aprovecho a agradecértelo. Y en ese minuto tú ya me dijiste, oye, yo me estoy dedicando a la economía circular y ahí comenzamos esta conversación y todo lo que estás describiendo va absolutamente en esa línea. Para mi sorpresa, en febrero del 2020 ya te convertiste en asesora o en advisor de uno de los venture capital más importantes de economía circular que existen, que está en Nueva York, que es Closed Loop Partners. ¿Qué estás haciendo con ellos y cómo se une en toda esta historia y este relato que nos has contado que todo converge hacia la economía circular? Sí, Closed Loop es un fondo de inversión, un híbrido. Tiene dos estructuras. Una es un centro de innovación de economía circular y un fondo de inversión en sí. Tiene varios vehículos de inversión dependiendo del tipo de proyecto que el sistema necesita. Parte de la visión de Closed Loop Partners partió mucho en la economía de plástico. Sus fundadores son expertos y han montado compañías completas en Estados Unidos con el problema del reciclaje del plástico. Pero en el largo plazo, la inversión que se tiene que generar a nivel de economía circular tiene que contemplar los diferentes tipos de materiales. Para los textiles es no-brainer. El poliéster, que es un 63% del mercado en la ropa hoy día de la persona, es un petrol-based, es de los fósiles. Es una fibra sintética y sin mucho filtro hay que mirarla como plástico. Básicamente nos estamos vistiendo también con plástico. Por lo tanto, con mi expertise en lo que estoy haciendo en textiles, con lo que he estado haciendo en Designs, se une un nuevo Managing Partner a Closed Loop Partners. Estamos trabajando en armar los portafolios de la moda en economía circular. Y ahí se juntaron muchas cosas, porque obviamente con Designs yo generé un grupo de gente, eran 61 equipos en 47 diferentes ciudades del mundo. Por lo tanto, Designs para mí fue un observatorio mundial de cómo juntaba estos mundos y ellos mismos me educaron a mí en entender cómo armaba esto a nivel de la moda, porque decirle a un diseñador,
oye, ocupa algodón y no poliéster, es una decisión súper importante en el punto de decisión donde eligen el material. Pero tampoco es decirle, todos pónganse a trabajar en algodón, porque no hay tierra en el planeta que mantenga granjas de algodón. Por lo tanto, apoyar a tecnologías como Gali, que es una empresa que se formó en Brasil, que hoy día está acá en Massachusetts, que el fondo no ha invertido, pero un ejemplo que me gusta mucho en decir, bueno, el algodón es una planta y si hemos hecho en los vinos toda esta genética que ha mejorado a la planta, ¿por qué no podemos hacer una economía vertical de la agricultura del algodón que permitiría tener una fuente de algodón mucho más biosustentable? Eso es un ejemplo. Por lo tanto, entender, y lo otro es entender, y ahí va la parte económica de mi perfil, en que entender dónde invertir el dinero y dónde generar los mejores retornos de inversión, no solo para el fondo, pero también para las empresas, para que se genere este intercambio de capital a nivel del ecosistema, es un arte y es básicamente lo que yo estudié en el MIT. Entonces, son estos proyectos perfectos que donde puedo ocupar mi capacidad y ha sido entretenido trabajar con el Fondo de Nueva York. Y la cantidad de conocimientos que tienen, por lo menos en el área del plástico, y el grupo interdisciplinario que tienen, es muy entretenido. Yo creo, Julie, que la historia de tu vida es la demostración de lo lindo que es el emprendimiento, ¿no? El emprendimiento también basado en ciencia y tecnología, que es una de las áreas que, y me atrevería a decir también de arte, ¿no? Tú estás hablando de STEAM, más que STEM, es Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Y cómo se va armando este camino al andar y se van uniendo finalmente los puntos. Pero lo bonito de la historia es que la economía circular está siendo el paraguas finalmente de todo este emprendimiento. ¿Qué es lo que podemos esperar o qué es lo que estás viendo tú a propósito de economía circular para los próximos años, nuevos proyectos? ¿Qué es lo que tiene que esperar la gente a propósito de la industria textil o en otras áreas que tú has visto desde Massachusetts en economía circular? Yo creo que lo que pasó fue que se focalizaron mucho en reciclar. Sí. Y eso siento que no fue la mejor decisión porque dejó de lado pensar en la cadena de valor. Sin embargo, si no se empezaba a reciclar, no se podía empezar a constituir una economía en donde este material reciclado hoy día iba a tener otro valor, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que lo que viene, y por eso pongo reciclar como ejemplo, creo un poco los primeros adopters tenían que reciclar, pero no era la solución, sino que es regenerar. Y regenerar va a ser súper importante que los biólogos tomen parte de esta conversación, porque la biología tiene esa magia. Las plantas o tu árbol fuera de tu casa ya inventó eso, y nosotros lo único que estamos haciendo como ser humano en este planeta es aprendiéndole a la naturaleza a regenerarse. Por lo tanto, toda la tecnología que tenga un aspecto en la industrialización de esta regeneración y ocupar la palabra industrialización en una forma más orgánica. Acá, por lo menos, a mí me toca trabajar mucho con el departamento de Aerospace y la mirada de que el spaceship que va desde planeta Tierra a la Luna o ahora a Marte tiene que tener una cantidad única y finita de material, porque no la podía inventar en el espacio. Es lo mismo que pasa en el planeta Tierra. Así es. Entonces, reentender de dónde estamos extrayendo y cómo nos estamos reinventando, entender el balance de que los seres humanos somos agua y que al final entender este balance de oxígeno con dióxido de carbono es entender la naturaleza humana en sí. Así que
encontrar los modelos económicos todavía está en desarrollo. Encontrar esos modelos económicos va a ser importante hacerlo. Entender las valorizaciones, entender que esta nueva economía requiere de tecnología, requiere de la robótica, requiere de inteligencia artificial y requiere de mezclar cosas que dan un poco de susto, también va a ser importante. Buenísimo. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Yo creo que vamos a tener que repetir la entrevista para tocar otros temas. La parte espacial a mí en particular me fascina porque creo que también nos coloca un montón de desafíos que la economía circular viene a resolver. Pero, Julie, ¿dónde la gente puede encontrar más de lo que estás haciendo, de tus emprendimientos, tus organizaciones? Lamentablemente no pudimos cobrar lo que hace Chile Más, pero si puedes dejar invitados con algunos links o conexiones. Sí, mi Twitter es @valueofscience, el valor de la ciencia. Chile Más es chilemás con .org. Es una fundación sin fines de lucro que apoya la conexión entre Chile y Massachusetts. Pero yo soy súper asequible. Si ustedes googlean Julie Fuentes Medel, van a encontrar mi email y yo les voy a contestar. Buenísimo. Oye, Julie, muchísimas gracias por estar en Revolución Circular y las puertas abiertas cuando quieras volver. Muchas gracias, Peter, por la invitación. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Revolución Circular. Nos vemos la próxima semana con otra mente brillante de la circularidad y la cuarta revolución industrial. Nos vemos.